Eh, Buenos días, tardes o noches, joven. Aquí estoy, pues, grabando el video para la explicación de la semana 1. Eh, Acuérdense, pues, que parte de la explicación de la materia ya lo vi en clase. Entonces, jóvenes, por decirlo, pues nosotros ya hablamos sobre esto en clase. Pueden ver, consultar el video anterior, que se los comparto por WhatsApp, ¿sale? Para que lo puedan ver. Ya vimos en la clase anterior la introducción, lo que es al sistema de coordenadas analíticas, ¿sale? O la geometría analítica, ya vimos su definición. Ya vimos en la clase pasada que pues el plano cartesiano o lo que es el sistema de coordenadas rectangulares está separado por dos líneas rectas que se cortan, tienen un ángulo de 90 grados, ¿sale? El eje horizontal se le llama abscisas, el eje vertical se le llama el eje de las ordenadas, o bien eje X o eje Y que se dividen en cuatro cuadrantes. El cuadrante 1, pues ahí lo está mencionando, y de ahí pues se empiezan a enumerar como las manecillas en contra de la manecilla del reloj. El cuadrante 2, 3 y 4. Vemos que el cuadrante 1 todos los valores son positivos. En el cuadrante 2 los valores de X son negativos y los de Y son positivos. En el cuadrante 3 tanto los valores de X y de Y son negativos. Y en el cuadrante 4 pues X es positivo y los valores de Y son negativos, ¿sale? Esto ya vimos, lo explicamos con más detalle en la clase, ¿sale? Pueden consultar el video anterior como les comento. Pues ya lo que le estaba diciendo, pues un punto coordenado, pues corresponde a un par de, de elementos, uno de X y otro de Y. La X va en la primera entrada del punto coordenado y el Y pues va en la segunda entrada, así como lo manejan aquí abajo. Como les digo, eso ya lo vimos. Les presenté en la clase también lo que cómo se configuró el plano cartesiano a raíz del corte de las dos intersecciones. Pues el origen está en el centro del plano cartesiano. Se enumeran a la derecha del eje horizontal o del eje X los números positivos, y hacia arriba del eje Y también números positivos. A la izquierda del eje X números negativos, y hacia abajo números negativos también del eje Y, ¿sale? Entonces ya vimos ejemplos de cómo colocar un punto, lo explicamos en la clase y vimos en la clase anterior, vimos varios ejemplos, puedes consultar la clase. Y pues ya explicamos también esta diapositiva, cómo colocar el punto coordenado 4,3. Entonces, simplemente pues aquí para recordar, el 2,3 pues digamos que primero es 2 en X. Si se dan cuenta, la primera entrada es en X, entonces son 2 unidades hacia la derecha, y coma 3 pues me está diciendo 3 unidades hacia arriba. Y así para cada punto. El otro punto, que es el menos 3,1, primero son 3 a la izquierda porque es negativo y 1 hacia arriba porque es positivo. Así sucesivamente. Este diapositiva también ya lo vimos en clase. Y por último en clase pues vimos esta diapositiva donde vimos el caso del punto A, en qué lugar estaba colocado, el punto B y el punto E. C y D pues ya lo explicamos en diapositivas anteriores en la clase pasada, ¿verdad? Jóvenes, nos quedamos entonces aquí, ya lo explicamos cómo colocar un punto en el plano cartesiano, ¿sale? Los invito a que, si no saben, pues vean el video de la clase pasada, incluso lo que hablamos, para que recuerden los acuerdos, ¿no? Ok, ¿qué es lo que sigue? Distancia entre dos puntos del plano, ¿sale? Entonces, para obtener la distancia entre dos puntos de un plano, cualquiera de dos puntos en el plano cartesiano se recurrirá a la siguiente fórmula. Aquí tengo la fórmula al final de cuentas, voy a aquí a hacer algunas anotaciones. La fórmula de la distancia entre dos puntos del plano es este, ¿no? Es decir, la distancia es igual a la distancia en X, que es X2 menos X1 al cuadrado, ¿sale? X2 menos X1 es esa diferencia o esa resta de valores, pues nos va a dar la distancia en X, y esta Y2 menos Y1 me va a dar los valores en Y, ¿sale? Entonces ocupamos, ok, ¿cuál es la distancia que hay, por decirlo, de aquí a aquí y de aquí a aquí? Como los catetos de este triángulo que se podría ver, y entonces eso se eleva al cuadrado, ¿sale? Voy a poner aquí el foquito.
El x2 menos x1 es la distancia que hay en el eje de las x entre dos puntos, el punto 1, si se dan cuenta, punto 1 y punto 2, ¿vale? Va a ser x2 menos x1 más y2 menos y1, cada uno al cuadrado, x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Así se obtiene la distancia de, ¿cómo se llama? De dos puntos coordenados, ¿sale? Hay que recordar mucho la fórmula, hay que anotarlo en su libreta, cómo es que se va a localizar. Bueno, vamos a ver ejemplos sobre ello, ¿sale? Aquí lo puse rápidamente, puse 6 ejemplos. No necesariamente tu ejemplo te tiene que dar números enteros, porque la distancia puede ser en decimales. Y por poner un ejemplo, aquí me están diciendo cuál será, o calcular la distancia, ¿sale? Determina la distancia entre los siguientes puntos, pares de puntos cuyas coordenadas son las siguientes, ¿no? Entonces, para el primer caso, ¿sale? Para el primer caso que me están dando el punto A y el punto B, aquí lo tenemos, pues hay que entender, por decirlo de alguna manera, quién es x1 y quién es x2. Entonces, yo siempre lo pongo de esta manera. Al primer punto lo acompaña el x1, coma, y1, ¿sale? Y al segundo punto es, que en este caso sería el punto B, sería x2, lo voy a poner como coordenada x2, y2. Ya con esto de referencia, simplemente para que me sirva de referencia a mí. Ah, bueno, pues x1 es el 4 y y1 es el 1 del punto A, ¿sale? x2 va a ser el 3 y y2 va a ser menos 2. Entonces lo sustituyo en la fórmula, ¿sale? Acuérdense que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, que sería x2 es 3 menos x1 que es 4. 3 menos 4 al cuadrado más y2 que es menos 2 menos y1 que sería 1, ¿sale? Menos 2 menos 1 al cuadrado, ok. Después hacemos las operaciones dentro del paréntesis. 3 menos 4 es menos 1 al cuadrado. Y menos 2 menos 1 es menos 3 al cuadrado. Ok. 1 al cuadrado es 1 y menos 3 al cuadrado es 9. Es decir, ¿por qué es 1 positivo? Porque es menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1. ¿Sale? Y entonces se multiplica el menos por menos, me da más. Y el 1 por 1 es 1. Y lo mismo pasa con el 3. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Menos por menos me da el más y el 3 por 3 es 9. Y este más, realmente es el más que está aquí en medio de ellos, ¿no? Y 1 más 9, pues es 10, ¿no? Entonces la distancia aquí es raíz de 10. Ese valor de raíz de 10 para mí es el correcto, ¿sale? Eh, la distancia correcta entre estos dos puntos es raíz de 10, pero para efectos de que el alumno entienda qué significa esa distancia, pues si tú sacas la calculadora y le aplastas a raíz de 10, pues te va a decir que es 3.16, digamos que es un redondeo, porque pues te va a salir muchos números, y por la uso significa unidades, ¿no? No sabemos si son, dependiendo del problema, son centímetros, son metros, son kilómetros, entonces ese es el ejemplo 1, ¿sale? Entonces me voy al segundo ejemplo. Al segundo ejemplo, pues pasa lo mismo. Ahora C y D son los dos puntos, ¿sale? Entonces el punto C, yo le voy a llamar x1, y1. Y al punto D, pues tiene las coordenadas x2, y2. ¿Qué significa esto? Que entonces, aquí lo voy a poner, voy a tratar de poner una flechita o lo voy a encerrar. Voy a tratar de dar la relación. ¿Qué significa? Que el 1, el x1, perdón, pues es menos 7 y que el y1, lo voy a poner, y que el y1 pues es el 4. Que en el punto D x2 es 1 y que el menos 11 es mi y2, ¿sale? Hay que siempre relacionarlo así, ya para que tengan una idea, ¿sale? No importa en el orden que los acomoden el x1 y1 y el x2 y2, ¿sale? Pero pues para efectos prácticos pues hay que siempre ponerlo de esa manera. El primer punto es tu x1 y1 y el ¿cómo se llama? El segundo punto es tu x2 y2. Lo sustituyes en la fórmula, voy a borrar esto de aquí.
para que no haya distracción. En la fórmula pues se me dice, ¿sabes qué? Pues es x2 menos x1, x2 es 1 menos de la fórmula x1 que es menos 7, ¿sale? Entonces está entre paréntesis. Este menos de aquí, este menos, voy a buscar aquí de nuevo. Este menos de aquí es el de la fórmula y este menos es del valor del punto, ¿sale? Entonces se va a multiplicar en el siguiente caso menos 7, ¿sale? Menos por menos me va a dar más. Y y2 menos y1, y2 ya dijimos que es menos 11. Y este menos es de la fórmula menos 4, ¿sale? Menos 11 menos 4. Ok, como les comentaba, se vamos a multiplicar este menos por este menos de aquí. Menos por menos me da más. Y en la primera parte me da 1 más 7 al cuadrado. Y en la segunda parte me da menos 11 menos 4. Es suma de negativos, ¿sale? Y pues me da menos 15. 1 más 7 es 8 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. Hay que desarrollar ahora sí los cuadrados. 8 al cuadrado es 64 y más 225 al cuadrado, perdón, más 15 al cuadrado que es 225. 64 más 225 pues es raíz de 289. Ustedes sacan la calculadora, siempre hay que comprobar lo que digan los libros. Normalmente los libros se equivocan en cualquier raíz de 289. Y sí, exactamente son 17 unidades. Toda la distancia entre el punto C y el punto D, si yo lo pusiera en un plano cartesiano, pues sería una línea recta y su distancia sería 17 unidades, ¿sale? Y entonces voy a borrar estos marcas. Entonces, así para cada uno de los casos, aquí puse 6 ejemplos por si lo quieres analizar los demás, ¿sale? Entonces, algunos me dan puntos, valores exactos, como el 5 que me da 4 unidades y en el otro raíz de 20 que me da 4.47 unidades. La raíz de 20 también es un redondeo, entonces simplemente pues hay que entenderlo, ¿verdad? Me voy a la siguiente diapositiva. En este caso, pues así es como sacamos las distancias entre dos puntos. Ok, bueno. Ok, sigo explicando lo mismo. La distancia que hay entre un punto A y B, pues es otra forma de explicarlo rápidamente. Para calcular la distancia se aplica el teorema de Pitágoras, es otra forma de verlo. Si se dan cuenta al principio, pues vimos un triángulo, ¿sale? Entonces, D es la hipotenusa y entonces significa que la distancia es entre los otros, como decía, aquí por decirlo en este ejemplo, eh, como decía en la diapositiva anterior, D es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que yo puedo generar al momento de conocer los dos puntos coordenados, ¿sale? Por decirlo, en este caso, ¿qué es lo que yo puedo observar? Voy a hacer un texto aquí. Entonces, este punto de aquí es el 2,1 y este punto de acá sería el 6,3. 6,3, ¿sale? Y entonces, ¿qué distancia hay en el eje de las X? Del 2 al 6, sabemos que la distancia en el eje horizontal, ¿sale? Estoy buscando aquí que me salga de nuevo para anotar, aquí está, ahora sí. Del 2 al 6, tenemos una distancia, si se dan cuenta aquí en la parte de abajo, desde aquí empieza el triángulo o la base del triángulo del 2 a 6, pues son 4 unidades, ¿sale? Es decir, x2 es 6 y x1 es 2, 6 menos 2 es 4. Entonces, ese 4 se va a elevar al cuadrado y pues del otro caso sería la distancia que hay de aquí hacia arriba, en la forma vertical, ¿sale? Que sería la distancia que hay del 1 al 3. Entonces son 2 unidades. Entonces este triángulo tiene los catetos de 4 y 2. Entonces, por Pitágoras vamos a elevar el cuadrado del 4 más el cuadrado de 2 y le vamos a sacar raíz cuadrada a esto. Voy a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Sale? Entonces,
como les dije, es raíz cuadrada de 4, aquí abajo. Dejen poner el anotador para poder. Entonces es raíz 4 al cuadrado, perdón, más 2 al cuadrado, pues va a ser 16, más 4, pues es 20. Y a ese 20 le vamos a sacar la raíz cuadrada, ¿sale? En uno de los ejemplos anteriores, donde había muchos números o varios ejemplos, me venía la raíz cuadrada de 20. Y pues ya, esta para mí es un resultado correcto porque es más preciso, no hay pérdida de información, ¿sale? Al momento de convertirlo a decimales. Entonces, por Pitágoras uno también se puede dar la idea de, ok, esto se puede hacer de esta manera, ¿sale? Simplemente hay que interpretar las diapositivas e interpretar la información. Y en general, pues nos está diciendo, pues como les dije anteriormente, va a ser x2 menos x1, la distancia que hay en la base de la horizontal del triángulo, en el eje de las x, y la distancia que hay en el eje de las y. Ok. Ya pues están volviendo a poner la fórmula, x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. A manejar distinto material para poder explicar esto. Y entonces dice calcular la distancia, otro ejemplo, ya paso por paso. Calcular la distancia que hay entre estos dos puntos, que sería el punto A y el punto B. Déjenme mover esto de aquí. Ok, el punto A, pues sería, dejen cambiar de color. Aquí está, ahora sí se va a notar. El punto A es el 3,1 y el punto B sería el 5,2. Ok, ya que tengo eso, pues yo normalmente lo que hago para no equivocarme, porque muchas veces se equivoca uno, aunque sea uno profesor, pues el X1 es el del primer punto, pues ya lo apunto yo, X1, y el segundo punto, perdón, y el segundo elemento del primer punto, pues es el Y1, y me voy a las B. La B sería X2, que sería el 5, y Y2 sería el 2, ¿sale? Ya con esa relación que tenga, bueno, aquí la regué porque pues no cambié de color de texto, vuelvo a ponerlo. Aquí ahora sí. Este sería X1, Y1. Y este sería X2, Y2, ¿sale? Entonces X1, ya ordenado así, sería el 3 y Y1 sería el 1 del punto A. Y X2 sería el 5 y Y2 sería el 2 del punto B. Yo lo sustituyo en la fórmula, si se dan cuenta la fórmula me es muy clara. La distancia es la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. Para mí es claro, ¿por qué? Porque hay que sustituir los valores. X2, pues ya dijimos que es 5 menos X1 que es 3. Después Y2 es 2 menos Y1 que es 1. Ok, 5 menos 3 es 2 y 2 menos 1 es 1. Se elevan al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1, ¿sale? Entonces 4 más 1 me da como resultado la raíz de 5. Entonces la distancia que hay del punto A al punto B es pues raíz de 5. Uno dice, bueno, ¿por qué de esa manera? Uno está acostumbrado a sacarlo en decimales, por decirlo, raíz de 5. Raíz cuadrada de 5 es 2.2360 y muchos números más, pero es lo más correcto es ponerlo como raíz de 5 y no convertirlo a decimales, ¿sale? Entonces, esta es la distancia en este ejemplo. Me voy a la siguiente diapositiva. Aquí tengo, ok, aquí tengo lo que era, lo que les decía anteriormente, pues ya tengo localizado los puntos y entonces la distancia que se generó aquí, pues esta pequeña distancia es raíz, lo voy a poner de esta manera, raíz de 5, ¿sale? Nada más para que sepan. Entonces teníamos los dos puntos del ejemplo anterior y pues esa pequeña distancia es eso, ¿sale? Esa pequeña distancia es lo que ocupo y se formó a través de que yo conozco, lo voy a poner con color azul, la distancia en el eje de las X, yo la conozco, lo voy a poner un poquito más arriba, que se vean bien cómo es. Yo conozco la distancia en X, yo conozco la distancia en Y, entonces eso es una dimensión, la distancia en X, la otra dimensión la distancia en Y, ya
al momento de sacar las raíces, pues ya lo encontramos. Acuérdense que dijimos que en X era 2, creo, dijimos en el problema anterior. Déjenme ver. Déjenme recordarme. En X sería 2 y en Y sería 1. ¿Sale? Me regreso. Entonces, con esto en mente, pues tengo que estos 2 unidades, este de aquí sería una unidad. Acuérdense que elevamos al cuadrado el 2, es 2 al cuadrado es 4 y 1 al cuadrado es 1. Entonces 4 más 1 es 5 y la distancia pues es raíz de 5, ¿sale? Es por Pitágoras, se podría ver, ¿sale? Ok, borro esta información, me voy a la siguiente diapositiva. Entonces aquí manejo otros puntos. Existen, ¿cómo se llama? Valores donde, por decirlo, normalmente en el eje de las X y en el eje de las Y, 4,0, ¿sale? Ese punto y el 0,3 son dos puntos. Pues tengo información donde, pues en este caso, X1, X1 vale 0. A ver, déjenme ver, X2 menos X1. Ok. Sí, este sería X2. Entonces sería X2. Este sería X2 sería el 4. El 0, perdón. Y X1 sería el 4. Y entonces de la fórmula, si te das cuenta, aquí está el 0. Pero también tengo ocasiones en el eje de las Y, X siempre va a ser 0. Y en el eje de las X, Y siempre va a ser 0. Y en este caso, pues estoy viendo que el primer punto que dice en este ejemplo, pues sería este acá de abajo, este sería X1, Y1. Y en este otro caso, están seleccionando como punto 2 a X2, este de aquí, Y2. ¿Sale? Y entonces eso lo sustituimos directamente a la fórmula y con eso se obtiene nuestro resultado, ¿sale? 0 menos 4 al cuadrado más 3 menos 0 al cuadrado. 0 menos 4 pues nada menos 4 al cuadrado va a ser 16 porque va a ser menos 4 por menos 4, menos por menos es más y 4 por 4 16, más 3 al cuadrado que sería 9, ¿verdad? 16 más 9 pues es raíz de 25 que es 5. Entonces en este caso pues tenemos una distancia con un número entero, ¿sale? Distancia va a ser igual a 5 unidades, ¿sale? Normalmente la abreviamos así. Si habláramos de metros en esta gráfica, pues serían 5 metros. Si habláramos de kilómetros, pues 5 kilómetros. Si habláramos de centímetros, por centímetros. Pero muchas veces esta gráfica representa alguna otra cosa como un problema de negocios, pues el valor obtenido, las ganancias, dependiendo de lo que estemos hablando, pues es de lo que se trata, ¿verdad? Me voy a la siguiente diapositiva. Espero ya haya quedado explicado bien la cuestión de distancias. Jóvenes, si por decirlo demuestra que los puntos dados son vértices de un triángulo isósceles, entonces se van a calcular para poder saber un triángulo isósceles qué propiedad tiene, que tiene, a ver, viendo las propiedades de los triángulos. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y un lado desigual. Y el triángulo escaleno tienen los tres lados desiguales. Entonces, ¿qué voy a calcular? Bueno, voy a calcular la distancia del punto A al punto B. Es el primer caso. Después, puedo calcular la distancia del punto B al punto C, ¿sale? Que sería el segundo caso. Y finalmente, puedo calcular la distancia que hay del punto A, lo voy a ahora poner así, al punto C. Yo voy a calcular esas tres distancias. Si tenemos dos distancias iguales y una desigual, pues yo ya puedo demostrar o decir que, pues, ¿cómo se llama? Es un triángulo isósceles. Entonces, es calcular tres distancias y recordar una propiedad de los triángulos. Ok, y entonces me voy acá a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, pues calculamos la distancia de A a B. Ahí tenemos la fórmula, la sustitución. Ya hemos visto varios ejemplos. La distancia de A a B, pues es raíz de 200, ¿sale? La distancia de A a C me da como resultado, ahí otra vez puse la fórmula,
los puntos, sustitución, se hacen las operaciones y me da raíz de 48. Entonces, tenemos el primer caso, raíz de 200 y ahora raíz de 148. Y en el tercer caso, pues del punto del B a C, pues también tengo raíz de 148. Entonces, los puntos que tengo de A a C y de B a C, pues son 148 y el otro raíz de 200, por lo tanto, pues es como se llama, es un triángulo isósceles, ¿sale? Entonces, estas medidas pues son un triángulo isósceles porque tenemos dos distancias iguales de 148 y una desigual que es raíz de 200. Ok, con eso demostramos este problema y pues aquí tenemos ¿cómo se llama? Las coordenadas. Aquí tengo A, C y abajo pues sería B. Entonces, ¿quiénes dijimos que es con cuál? Por decirlo, BC y AC, ¿verdad? BC y AC, BC y AC. Ok, BC sería, en este caso, BC, este sería raíz de 148, lo estoy escribiendo a mano, no estoy utilizando, a ver si cómo me sale aquí el 8, y acá también es BC y AC. Este y este pues serían triángulos isósceles, perdón, lados iguales de 148, y el otro pues me diría, ¿cuánto dijimos? Pues raíz de 200, ¿sabes? Que sería el AC, que fue el primer caso. Ok, entonces con esto demostramos que es un triángulo isósceles, porque tenía dos lados iguales y uno desigual. Ok, me voy a la siguiente diapositiva, ¿sale? De la siguiente diapositiva me pide lo mismo, determina el perímetro de los triángulos cuyos vértices son los puntos coordenados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como es perímetro, el perímetro hay que recordar que es como se llama la suma de los lados. En este caso, por decirlo de alguna manera, tengo tres puntos. ¿Qué se puede formar con tres puntos en el espacio? Pues un triángulo, ¿sale? Entonces, calculo la distancia de uno de sus lados. Ahí sería la distancia de AB. Calculo la distancia de AC. Después se calcula la distancia de CA, ¿sale? Y ya tengo al final, finalmente sus tres distancias y pues sumo los tres perímetros, ¿sale? Aquí es, pues pusimos raíz de 40 más raíz de 34 más raíz de 130. Como no lo podemos hacer ahorita directamente, lo que hicimos es convertirlo a decimal y pues poner un aproximado. El resultado entonces del primer triángulo es 23.55. Lo mismo para el segundo caso, lado derecho, ¿sale? Calcular el perímetro de un triángulo formado por esos puntos, MNO, ¿sale? Y pues bueno, ya sustituyo de M a N por la distancia de N a O y de O a M. Calculo, ya tengo los valores o cuánto mide cada lado del triángulo. Entonces, al momento de sumar los lados, pues calculo el perímetro de este segundo triángulo. Lo estoy haciendo rápido de esta manera porque pues creo que en las tareas pues les puse casos como estos, ¿sale? Pero ya sabemos calcular la distancia entre dos puntos. Aquí de cuenta que es repetir el mismo procedimiento y pues, ¿cómo se llama? Cumplir con lo que se pide, que necesitamos determinar en este caso el perímetro de los triángulos, ¿sale? Entonces dice graficación de ecuaciones sencillas, por decirlo, esto ya es del libro, ¿sale? Entonces nos están diciendo, ejemplo, determina si los pares ordenados. Bueno, esto lo voy a ver en el siguiente video, ¿sale? Simple quédense con cómo ya vimos en el primer video que estuvo en clase en vivo, ¿sale? Cómo colocar los puntos coordenados. En el segundo video, que es este, pues vimos cómo colocar, cómo calcular distancia entre puntos y qué tipo de problemas pueden venir, ¿sale? Entonces, excelente día. Nos vemos en el siguiente video. Viendo.